esa educación. Pues yo les decía, ¿no? Por ejemplo, cómo podemos comprender, cómo podemos reflexionar sobre la realidad, ¿no? Integrar de repente todos los elementos de todas las categorías de análisis que tenemos es bien complicado. Por eso les decía, cuando hagamos, ¿no? Una revisión de la realidad hay que hacerlo como por pasos, ¿no? Lo primero es establecer una categoría de análisis. ¿Desde dónde lo vamos a ver? Desde lo político, desde lo económico, desde lo cultural, ¿no? Y a partir de eso ir dividiendo estas dimensiones de análisis. Por ejemplo, si es de lo político, a través de qué? Del discurso, a través de las instituciones, a través del Estado de Derecho, si es en lo social, a través de qué, ¿no? De la interacción, ¿no? Entre individuos y estructura, que serían individuos e instituciones, etcétera, ¿no? Si es en lo económico, y este tipo de cosas, ¿no? Este tipo de situaciones, como bien dices, nos va a permitir encontrar y entramar, ¿no? La situación por la que pasa esto. Y a partir de esta documentación que hacemos sobre el hecho, pues determinar qué es lo que está pasando y por qué está pasando, ¿no? Aquí es donde uno se sensibiliza, porque dices, ok, ¿no? Estas personas, ¿no? Lo que están buscando es una mejora en la calidad de vida, ¿no? En Haití, por ejemplo, pasó una cosa horrible con lo de los sismos que tuvieron, ¿no? Pues se barrió el país, de por sí era un país muy, en una, ¿cómo decirlo? En una situación de pobreza muy dura, y con el terremoto se acabó todo, ¿no? Entonces mucha gente, por ejemplo, muchos de los muchachos que hicieron, se vinieron a México a estudiar. Y no sé si les ha tocado, pero hay muchos médicos haitianos últimamente, ¿no? Y esto fue una oportunidad de desarrollo, o sea, definitivamente la migración tiene muchas perspectivas. Y lo primero que tendemos a hacer es un juicio de ¿y por qué viene a nuestro país? En nuestro país también tenemos una serie de deficiencias y también hay gente muy pobre y hay gente que no tiene acceso a todo este tipo de cosas, etcétera, etcétera. Pues son coyunturas que se van a presentar, ¿no? Y donde la humanidad en conjunto pues debería encontrar una solución. Mucho de este discurso, por ejemplo, pasaba con los síndromes de pobreza en África. ¿Recuerdan que decían es que la gente se muere de hambre porque no hay suficiente alimento? Y luego que se descubrió que en realidad las grandes industrias, ¿no? De los alimentos, ¿no? Incluso empezó a haber otro tipo de discursos ah, contra la producción esta que, ¿cómo se dice? La que está alterada genéticamente de Monsanto, Monsalvo, no me acuerdo cómo Monsanto, ¿no? El Chat asunto, Monsanto. Monsalvo, ok, ¿y qué pasó, no? En realidad sí hay capacidad productiva para alimentar al mundo, lo que hay es una serie de intereses económicos y financieros detrás, ¿no? Que impiden, ¿no? Que este tipo... Ay, sí, ya estoy grabando, perdóname, Sandra, justo cuando estaba, y que por cierto les aviso, ¿no? Que estas sesiones se graban para que todos puedan consultarle en el momento que deseen, así que para que estén enterados. Recuerden que yo subo la sesión y se tarda como 1 o 2 horas a veces en cargarse en la playlist que les compartí, y ahí pueden consultar estas sesiones, ¿no? Justo en el caso africano, ¿no? Toda esta serie de consideraciones que había, todos estos paradigmas que se habían construido en cuanto que era un área muy, pues en realidad no es un área muy pobre, siempre ha sido un área muy rica, es la cuna de la evolución humana, decía Darwin, ¿no? Pero independientemente de cómo se le estigmatice o cómo se le etiquete, ¿no? Aquí la consideración es que hay una serie de discursos que se construyeron que no obedecían a la realidad y que todos traíamos permeado, ¿no? Va a haber cosas un tanto menos efímeras, pero sí quiero que explicarles esto de cuál es la construcción de la realidad justamente cuando vamos a ver esto de los derechos humanos, porque la realidad, las necesidades que tiene una región, una población o ciertas personas no van a ser las mismas que tengan otras, ¿no? En algunos casos, ¿no? Como es esto que les comentaba de Haití a partir de los terremotos, ¿qué se suscita, no? Pues no hay oportunidad de nada. O sea, la gente o sale o busca otro medio, ¿no? Porque en ese medio no hay manera, ¿no? Hubo mucho apoyo, pero los apoyos por lo regular son temporales o algo, ¿no? Y luego también por los diferentes canales de distribución que pasan todo este tipo de apoyos, ya sea de parte de la comunidad internacional o del sector privado, pues muchas veces se van a ir mermando, pero en realidad son situaciones bien complicadas, ¿no?
Ya no hablemos de una condición de algún movimiento armado, una guerrilla interna o algo, ¿no? Que podría ser el caso colombiano cuando empezó esta batalla entre las FARC y iba a decir el EZLN, pero es el LN, ¿no? El Ejército de Liberación Nacional, sin el zapatista, ¿no? ¿Y qué empieza a suceder? Pues mucha gente también empieza a migrar. ¿Por qué? Porque no hay condiciones, ¿no? Aquí, lejos del factor económico, era un asunto de inseguridad, ¿no? Otro caso en donde sí va a ser lo financiero es el caso venezolano, ¿no? Que acumula una inflación, creo que andaban en el 1200% de inflación. O sea, la gente no tiene dinero, no tiene acceso, que podría simular el caso cubano, ¿no? ¿De qué sirve que vendan Coca-Cola si la Coca-Cola cuesta $2, ¿no? Y el salario de un docente, por ejemplo, en Cuba es creo que de $20 al mes, ¿no? O sea, una coca vale lo que vale el salario de un profesor. Entonces, ¿qué empiezan a suscitarse, no? Pues todo este tipo de migraciones debido a los contextos políticos, económicos o sociales que puede vivir la región. Es justo esto, ¿no? Lo que van a perseguir un poco los derechos humanos, que todos nos dejamos en libertad de derechos, ¿no? Que también, ¿no? Hablar de derechos nos habla de responsabilidades. Por ejemplo, aquí en el país, un discurso muy consecuente, ¿no? Es que se pagan muchos impuestos y todo. Bueno, hay lugares donde también se pagan mucho más impuestos de los que se pagan aquí, ¿no? El asunto no es pagar impuestos, es que esa es una obligación que nosotros tenemos y el derecho que tendríamos es de recibir toda la infraestructura para nuestro correcto desarrollo, es decir, tener, por ejemplo, iluminación en las calles, viabilidades que no estén perjudicadas, ¿no? Una serie de condiciones, por ejemplo, para el desarrollo social, como lo serían educación, salud, seguridad, ¿no? Ese es el tema, ¿no? Que en la capacidad de los derechos humanos, al haber este tipo de condiciones, también nos obligan a nosotros, ¿no? A retribuir estos servicios o a demandar estos servicios. Sin embargo, hay como algunos aspectos que van a ser de manera innegociables, ¿no? Como el derecho a la vida, el derecho a una vida digna, ¿no? Esto no va a ser negociable ni va a ser por lo que yo haga o lo que no haga, ¿no? Debe ser algo que se me debe conceder desde el nacimiento. Entonces sí se vuelve un tema de discusión porque en muchos casos esto no se logra de ninguna manera, ¿no? Primero porque no hay condiciones sociomateriales para el desarrollo, por ejemplo, de una vida eh, de un proyecto con calidad de vida, ¿no? Pero también va a haber otros espacios donde va a ser muy, muy complicado, ¿no? Que esto se llegue a lograr porque las condiciones sociales no lo permiten, que serían los casos en donde existe o mucha pobreza o mucha violencia, ¿no? O donde hay una serie de restricciones como para el libre desarrollo de la personalidad de cada persona que también se va a ver afectado, ¿no? Entonces, el asunto con esto que menciona Sandy, ¿no? Es que hay que considerar la visión del otro, que yo les decía en términos antropológicos, nosotros, ¿no? Nos construimos en estos procesos de identidad a partir de lo ajeno, a partir del otro, y nos identificamos y sociabilizamos e interactuamos, ¿no? Lo diferente sería la otredad, ¿no? Y es de lo que nos queremos alejar, ¿no? Cuando nosotros podemos reconocer, ¿no? Estas condiciones humanas, ¿no? Estas situaciones precarias o por estas situaciones complejas por las que puede pasar el otro, pues podemos encontrar empatía, podemos encontrar un azar de una situación en donde humanitariamente podemos generar este vínculo con estas situaciones precarias, ¿no? Entonces considérenlo para para la actividad, ¿no? Creo que el discurso, lejos de lo político, ¿no? Del argumento que podamos construir, es un argumento que va más allá del interés propio o ajeno. Es un acto de consolidar la humanidad a través de esta reflexión que nos proponen los derechos humanos, ¿no? ¿Alguien quiere aportar algo? Hazel, Ilse, un comentario, ¿qué opinan? ¿No? O tú, Sandy, si quieres dar un cierre. Porque hoy vamos a terminar con lo de arte en Latinoamérica. Y Ok, quiere que le dé un cierre ah, al tema de que estábamos.
Sí, hablando ahorita. tu opinión, Ah, claro, bueno, tú qué pues piensas. bueno, de acuerdo a todo lo que leí del módulo 5, porque en Boca primero comienza con la esclavitud de los cubanos y ya después se va desglosando con la necesidad de respetar los géneros, este, no sé cómo se dice, géneros sexuales, Ajá. algo así, sobre el respeto de cada género. Este, también está hablando sobre lo que tenemos el problema hoy en día en México sobre la trata de personas, que anteriormente la esclavitud era de diferente manera, ahorita existe la esclavitud, pero ya de otra manera, como la trata de personas, ¿no? Que los obligan a trabajar. Entonces, en resumidas cuentas, yo dije, bueno, nos sacaron de nos metieron a este sistema y me cuento yo porque soy morenita negrita. Yo dije, Qué bonito, si hubiera vivido en esas épocas, no hubiera tenido tantas oportunidades. claro. Entonces, salimos de la esclavitud para entrar a este sistema, pero para que sostengamos al país en la economía con los impuestos. A cambio de eso, pues recibimos esta libertad de poder disfrutar y hacer lo que nosotros querramos, ¿no? De acuerdo a un bien, a un progreso, tanto personal como de ciudadanía. Pero lastimosamente no todos corren para el bando positivo, sino también para el bando negativo. Y hablando políticamente también, porque mucho tiempo nos han oprimido y nos han hecho trabajar mucho por poco salario y por más impuestos. Sí, recuerden que durante la ilustración, ¿no? Veíamos con John Locke y Rousseau, se me fue el nombre, Rousseau, ¿no? Y Montesquieu, ¿no? Todas estas ideas que traía la ilustración. Y una de ellas, ¿no? Era, por ejemplo, ¿no? Que todos los seres humanos nacemos en libertad, ¿no? Y que debemos tener acceso a las mismas oportunidades. En realidad la construcción de los derechos humanos ha sido un eje transitorio de, digamos, de la última etapa, ¿no? De desarrollo civilizatorio de la humanidad. Y la última etapa de desarrollo civilizatorio les he dicho que es el inicio del Renacimiento, ¿no? Allá a mediados del siglo XV. Eh, vamos a encontrar una serie de categorías dentro de los derechos humanos, ¿no? Los que son universales, los inalienables, ¿no? Los interdependientes y los progresivos. Va a haber una situación, por ejemplo, con esto de del rol, ¿no? De la ejecución del rol femenino y cómo se ha ido construyendo, ¿no? Cuál es la zona. En la otra clase veíamos una serie de constructos artísticos, ¿no? Sobre cuál era el mensaje que transmitían y todo esto, ¿no? Va a haber una serie de paradigmas que se van a tejer en otras regiones y sobre todo hablando de arte, ¿no? Que van a empezar a generar este tipo de movimientos. Pero ya hablando directamente sobre lo que es la constitución, ¿no? De los derechos humanos, ¿no? Que es a partir de la Segunda Guerra Mundial y sobre todo en este contexto, ¿no? De, ¿cómo decirlo? De integrar toda esta serie de situaciones que les menciono que se habían presentado, ¿no? Sobre todo, pues se van a consolidar en este marco, ¿no? Por las Naciones Unidas, tratando de revisar cuáles van a ser las consideraciones que van a generar estos estados de bienestar, ¿no? Sin embargo, por ejemplo, pues los derechos humanos se fundan, ¿no? En el 48, ¿no? En el acta, ¿no? De la Asamblea General de las Naciones Unidas, pero por ejemplo, pues hasta cuándo empieza a haber realmente un verdadero proyecto, un verdadero plan, ¿no? De desarrollo para la humanidad, ¿no? Pues va a ser una serie de construcciones que se van a ir dando a lo largo del tiempo, ¿no? Porque bien, si los movimientos feministas ya ya habían dado inicio, sobre todo a principios de siglo, es como por los años 40, 50 que empieza a haber una verdadera transformación, ¿no?
Por ejemplo, en el caso de México, que fue uno de los primeros países latinoamericanos, sino que el primero, no lo sé, ¿no? Pero al menos de los primeros, ¿no? En conceder el derecho al voto de la mujer, porque antes la mujer no era vista como proclive, ¿no? A esta libertad democrática. Y entonces instaurar el derecho en la mujer, ¿no? El derecho al voto, ¿no? Ya le da completamente otro perfil en la estructura social, es decir, ya la integra directamente a la capacidad de elección, ¿no? Pero son en estas cosas que poco a poco, ¿no? Se va a ir conversando, se va a ir dialogando y se van a ir construyendo argumentos, ¿no? En este caso sobre la mujer, pero va a haber otros, ¿no? Que van a ir interpretándose y reinterpretándose para poder generar nuevas condiciones de mejora para la vida del hombre. Uno de estos, por ejemplo, que tocas de manera muy tangible es el trabajo, ¿no? El trabajo se vuelve importante en cualquier sistema social porque ofrece, ¿no? La oportunidad de una planificación de vida. Es decir, mediante el trabajo podemos acceder, ¿no? A los beneficios de una vida digna, ¿no? Para Marx esto era importantísimo, ¿no? ¿Por qué? Porque el trabajo iba a mantener las fuerzas productivas en el orden y la estructura necesaria para cumplir con el objetivo, ¿no? Dependiendo de la clase social en la cual estuviéramos hablando, es decir, y por eso decía, ¿no? El propósito, ¿no? Del obrero, del trabajador, es reproducir su fuerza de trabajo, pues para seguir manteniendo esta parte, ¿no? La del burgués o la del mercantilista, ¿no? Pues es que los productos lleguen a comercio y se puedan destinar, ¿no? Estos efectos de la plusvalía o de la ganancia, ¿no? Y el capitalista, pues lo que va a tener es que sostener toda la infraestructura del modo de producción establecido, ¿no? Para que el circuito siga funcionando. En nuestro tiempo, ¿no? Se ha dejado un poco de lado como esos valores primigenios de la economía social hasta ese momento, ¿no? Pero es aquí donde empezaron a haber una serie de regulaciones. En nuestro caso, por ejemplo, pues teníamos, ¿no? Lo que había marcado el constitucionalismo mexicano del 17 con el artículo 123 y de ahí hasta el 1972 que se genera la Ley Federal del Trabajo, ¿no? Y que se consolida a partir, ¿no? De estos intereses, ¿no? En el que se procuraba, ¿no? Un estado de bienestar y de satisfacción a partir del trabajo. Por eso se empiezan a dogmar, ¿no? A establecer ciertas reglas y normas. Y luego vienen los códigos, ¿no? Los códigos que van a empezar a regular, ¿no? Ciertos comportamientos dentro del trabajo justamente por aquellas cosas o consideraciones que la Constitución o la ley no podría establecer, se van a dar en los códigos, ¿no? Como esto de la discriminación, ¿no? Los códigos de vestimenta, etcétera, etcétera, van a ser una serie de situaciones que van a ir marcando precisamente, ¿no? La eliminación de estas diferencias que podrían representarse en actos, por ejemplo, de discriminación. Y entonces cuando detectan esto, pues ¿qué empiezan a sucederse? Pues otras instituciones que van a normar la vida de los sujetos en sociedad, ¿no? Y ahora pues ya tenemos, ¿no? El Instituto de la Mujer, ¿no? El Instituto contra la discriminación, ¿no? Antes teníamos el INDI, que ya ahorita no sé cómo se llame, que es el Instituto Nacional Indigenista, ¿no? Ahora creo que tiene otro nombre, no lo recuerdo, ¿no? Pero se van a empezar a crear instituciones precisamente, ¿no? Para que estos derechos humanos se puedan llevar a cabo, ¿no? Uno de los asuntos es que todo esto va dirigido, ¿no? A garantizar las libertades individuales, ¿no? La libertad de expresión, ¿no? La libre, aunque está en la Constitución, por ejemplo, ¿no? Pero la libre capacidad de asociación de cada uno de nosotros, ¿no? El derecho al voto, ¿no? Nuestra Constitución está establecido, ¿no? Que nosotros somos un pueblo soberano y que la soberanía radica que las elecciones del país deben radicar en la soberanía nacional, que somos nosotros el pueblo, ¿no? Por eso todo nos pertenece y los representantes que elegimos pues deben velar, ¿no? Por nuestros intereses y por nuestro estado de bienestar. Pero es bien complicado, ¿no? Entonces se llevan a cabo los propósitos, ¿no? De lo que se establece, ¿no? En esta acta constitutiva de los derechos humanos o no. Bueno, pues son procesos, ¿no? Son procesos y digamos que en 50 años, bueno, ya 70 casi, ¿no? Pues ahí va, ¿no? Se han ido arreglando algunas consideraciones y todo. Considero que
un acto de institucionalismo en un país, ¿no? Reduce mucho la capacidad de establecer, ¿no? Los canales adecuados, pero en nuestro caso tiene que ser así porque somos un pueblo muy diverso, somos un pueblo muy diferente entre regiones, ¿no? Dentro del mismo país. Y ya lo que en algún momento les decía, ¿no? La capacidad de discernimiento entre las necesidades, por ejemplo, de un área rural a un área urbana son completamente diferentes en muchísimos sentidos. No solo en esta capacidad de estado de bienestar o de satisfacción, ¿no? Del proyecto de vida, sino ya en las necesidades consolidadas, por ejemplo, del contexto a lo que podemos acceder. No es lo mismo que yo estudie, por ejemplo, en la Ciudad de México, ¿no? Que estudie en una zona arraigada o alejada, ¿no? De cualquier eje de desarrollo urbano, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí el tipo de educación, por ejemplo, va a ser muy diferente. El tipo de acceso a los servicios públicos, como lo sería salud, ¿no? Algunos lúdicos, como podrían ser algún evento público, ¿no? Un concierto, el teatro, pues va a ser muy diferente, ¿no? Y entonces, ¿cómo se puede resarcir esto, no? Construyéndoles un teatro, construyéndoles escuelas. Bueno, son cosas que consecuentemente también van a traer una serie de repercusiones, ¿no? Uno de los casos es, por ejemplo, en estos programas de educación, ¿no? Que han tratado de innovar. Un día la SEP, ¿no? Porque definió o integró en su definición de analfabetismo, ¿no? Que los nuevos analfabetas son aquellos que no tienen acceso a internet, por ejemplo, ¿no? Y entonces, ¿qué empezaron a hacer? Y recuerdan mucho que hubo muchas campañas, ¿no? Sobre llevarles tablets a los muchachos, se regalaban tablets, ¿no? Pero pues no había acceso a internet, ¿no? Entonces llevaban estas tablets a comunidades alejadas, ¿no? Y supuestamente con servicio de internet satelital y etcétera, etcétera. Y se volvía... Y era como el propósito. Sin embargo, estas comunidades tenían sistemas, ¿no? Culturales y sociales muy diferentes, ¿no? A lo que proclamaba como el nuevo estándar de educación mundial. Y entonces, ¿qué pasaba en un sistema de hibridación cultural, no? Ellos crecían con una serie de paradigmas sobre la construcción del cosmos, es decir, su cosmovisión estaba construida de una manera muy concreta. Entonces, digamos, por ejemplo, era el señor montaña, ¿no? O el papá sol, ¿no? O el señor venado, y de repente a los muchachos en biología les podrían decir algo así. No, pues es que en la naturaleza existen factores o objetos, ¿no? Con vida, ¿no? Que serían los factores bióticos y factores sin vida que serían los abióticos, ¿no? Y entonces de repente, entonces el señor Sol no está vivo o qué sucede, ¿no? Toda esta serie de cosas, ¿no? Que proclaman, ¿no? Por ejemplo, el acceso a la educación, ¿no? Sin estas modulaciones, sin estas regulaciones, pues van a traer una serie de conflictos, de transgresiones a la vida en sociedad que seguramente, ¿no? No es, ¿no? Un factor de desarrollo para la comunidad. Otra cosa, por ejemplo, hablando como de desarrollo urbano, ¿no? De desarrollo en la infraestructura. En muchas zonas geográficas, por ejemplo, la gente vive, no sé, en palapas, ¿no? O vive en chocitas. ¿Por qué? Porque el clima es muy duro, porque hace mucho calor, porque el clima es muy húmedo. Y entonces, ¿qué hubo? Campañas, por ejemplo, de poner piso en las casas, ¿no? De cambiar la estructura a lo mejor de paja o de madera por concreto y tabique, ¿no? Y entonces, ¿qué pasaba con estas casas, no? La gente las usaba de corrales, ¿no? Para los animalitos, para las gallinitas, etcétera, etcétera, porque era muy difícil vivir ahí, o de plano como almacenes, ¿no? Para alimentos o para la cosecha, etcétera. Entonces, hacer como todas estas revisiones, de repente, ¿no? Necesita pasar por este tipo de procesos para poder determinar realmente qué es lo que necesita una sociedad, ¿no? Yo les digo que hay algunos, ¿no? Que son no negociables, que sean los inalienables, ¿no? Pues todos debemos tener derecho a la vida, debemos tener derecho a la alimentación, debemos tener derecho a una vida digna. Esto es innegociable bajo cualquier situación. El cómo hacerlo, que es lo que les estoy diciendo que es necesario reflexionarlo, depende mucho de las políticas que se instauren, ¿no? Entonces, en nuestro país, como en cualquier otro, pues han pasado estos ejes, ¿no? Sobre qué es lo que necesita la población. Necesita más educación, pero qué tipo de educación, ¿no? De qué manera quizás preservar ciertas condiciones culturales, ¿no? De estas regiones o de estas sociedades. Y aquí es donde empieza a haber cierta controversia, ¿no? En los derechos humanos.
Cuando hablamos, por ejemplo, del ejercicio de roles, que es algo que nos mencionaba Sandy, en cuanto, por ejemplo, a lo que proponía Durkheim, ¿no? Con la división sexual del trabajo, ¿no? ¿Por qué a los hombres nos tocan unas actividades y a las mujeres otras? ¿Y por qué nuestro tiempo, ¿no? Sigue padeciendo que hay ciertos paradigmas en cuanto a esto, ¿no? Se habla mucho, por ejemplo, de la brecha salarial entre hombres y mujeres, lo cual yo considero que pues eso no debe ser así, ¿no? Y creo que todos coincidimos como hasta en un acto de sentido racional y de sentido común, ¿no? Pero son cosas que se han ido estructurando a lo largo de, pues yo diría, si tomamos esta etapa nueva, ¿no? Del proceso civilizatorio, ¿no? Pues al menos son 400, 500 años, ¿no? Sobre los que se tejió en muchos constructos sociales y que a partir, yo les decía, ¿no? De los 70s, ¿no? Con esta crisis mundial financiera, trajo consigo una serie de consecuencias, por ejemplo, en los ejercicios de rol, ¿no? De repente en los 70s, ¿no? Había como un paradigma sobre el ejercicio profesional, digamos, ¿no? De repente, por ejemplo, si el papá, ¿no? Hasta esta época era doctor, el hijo tendía a ser doctor, ¿no? Para mantener como no solo el linaje familiar, sino el linaje de la clase social, del estilo de vida, ¿no? Sin embargo, en los 70 empieza a haber un cambio de paradigma en todas estas situaciones, cosa que empieza a afectar la estructura de rol, ¿no? Esto va a incluir el rol femenino, ¿no? De repente, ¿no? Si había ciertas excepciones, ¿no? Como por ejemplo en México lo tuvimos en la Revolución Mexicana con las Adelitas, ¿no? En Estados Unidos con esto del empoderamiento femenino, ¿no? Porque como los hombres estaban en la guerra, las mujeres se tenían que dedicar a fabricar, ¿no? A cumplir con los roles, ¿no? Del obrero en fábrica, ¿no? Y entonces fue este paradigma del empoderamiento femenino. Y luego de las intervenciones de Estados Unidos en Vietnam y Corea, ¿no? Pues ya también hubo como esta nueva asociación de la libertad identitaria y de género, por no decir de otras cosas, ¿no? Pero todas esas ideas empezaron a permear otras regiones, sobre todo la latinoamericana, ¿no? En este ejercicio nuevo de roles, ¿no? Hubo un rompimiento del paradigma contra lo establecido. De repente yo ya no tengo que estudiar lo que estudió mi papá, yo puedo elegir, ¿no? Ciertas condiciones. No es que ya se diera, ¿no? De repente los hijos ya no estudiaban medicina o de repente, por ejemplo, el hijo del obrero ya no iba a participar en la fábrica. Eran una serie de contextos sociales, ¿no? Y también de estado de regulación de derecho. En esos tiempos, por ejemplo, existían, ¿no? Los contratos de planta. Y los contratos de planta era, por ejemplo, yo te voy a dar un contrato por 15 o 20 años. O sea, tú vas a tener contrato durante 20 años, ¿no? ¿Qué significaba esto? Que si la empresa, por ejemplo, quería prescindir de tus servicios, pues te iba a indemnizar por el tiempo faltante del contrato. Y esto sean una serie de situaciones, ¿no? Que pasaban así también, ¿no? El eje de la construcción sindicalista en nuestro país, ¿no? Lo de las plazas y todo esto, de repente las plazas, ¿no? En esta asunción, ¿no? De contrato entre empresas y sindicatos, pues lo que permitían, ¿no? Era heredar las plazas, por eso muchos, ¿no? Cuando se jubilaban le dejaban la plaza al hijo, al nieto, al sobrino, etcétera, ¿no? Dependía mucho de cómo estuviera construida la ley del sindicato, ¿no? O cuáles eran los convenios que tenía el líder sindical con la empresa. Todo este tipo de cosas es lo que va a empezar, ¿no? A moldear la capacidad de intervención de estos derechos humanos. En el caso del rol femenino, ¿no? Se empiezan a establecer ciertos ejes de profesionalización que vamos a ver, ¿no? De manera muy tangible 20 o 30 años después, más o menos, ¿no? Entonces, en estas consideraciones que se empezaron a presentar en los 50, donde las mujeres ya podían estudiar de manera más o menos libre, ¿no? O poder acceder, ¿no? Ya sin tanta dificultad. No digo que no haya sido difícil, ¿no? Pero al menos ya había, ¿no? Si las oportunidades antes eran de 1 a 10, al menos ahora ya eran tal vez de 3 a 10, ¿no? Y esto trajo una serie de modificaciones a la ejecución del rol femenino. ¿Por qué? Porque ya había cambiado el paradigma en cuanto a cómo era concebida o cuál era el propósito de este rol, ¿no? Entonces las mujeres empiezan a profesionalizarse, empiezan a salir y a abordar el mercado de trabajo de otra manera, ¿no? Ya no en labores domésticas o en labores de manutención del hogar, o, no quiero decir de manutención porque eso suena como que aportaba, ¿no? Como de administración del hogar o algo así, ¿no?
sino ya eran ejes sobre actividades profesionales, ¿no? Y había mucho esto, si ustedes recuerdan, en los 80s y 90s, sobre todo en nuestro país, ¿no? De secretaria bilingüe, ¿no? Taquimecanógrafa. Aquellos que sean un poquito más contemporáneos a mi edad, incluso en la secundaria llevábamos talleres como de este tipo, ¿no? Taquimecanografía, cultura de belleza, ¿no? Diseño y modas, cosas así. En la secundaria era bien, por ejemplo, en mi caso era bien complicado ver a una mujer en máquinas y herramientas, ¿no? Que eran todos aquellos que se dedicaban a soldar, a hacer engranes, etcétera, ¿no? También en electricidad yo llevaba electricidad o electrotecnia, ¿no? En estos yo me acuerdo que éramos 30, ¿no? En el taller, pero en mi caso había dos chicas, ¿no? Entonces ya empezaba, ¿no? Durante los 80s y 90s, al menos en nuestra condición, ¿no? A ver estos rompimientos, ¿no? Sobre lo que era correcto. O ver a una chica, ¿no? Que ya estaba, por ejemplo, en máquinas y herramientas, ¿no? Y que además le era muy buena y hacía muy buenos diseños, pero también empieza a haber una ruptura con el rol, ¿no? Del hombre, ¿no? Empezamos a ver, por ejemplo, hombres también, ¿no? En otros talleres, como lo podría ser cultura de belleza o en mecanografía, etcétera, ¿no? Esto es repercusión de lo que se empieza a sentar, ¿no? Y por ello mismo, ¿no? No es que haya los derechos humanos estén cambiando, les digo, hay algunos, ¿no? Que se pueden readaptar a la situación contextual moderna o contemporánea, ¿no? Pero va a haber otros que no, ¿no? El asunto con los que sí cambian o con los que se tienen que replantear de algún modo es que esta transición sea acorde a lo que necesita el contexto, porque la cultura, recuerden, ¿no? Como la moral, dependen mucho de la sociedad en la que esté inscrita, ¿no? Y lo que es necesario para uno puede ser muy diferente para otros, ¿no? Entonces va a haber una serie de sociedades que van a estar tejidas bajo constructos todavía muy tradicionales u ortodoxos, ¿no? En los cuales cómo vamos a hacer imperar los derechos humanos, ¿no? Y ya hablamos, por ejemplo, de regiones, por ejemplo, en nuestro país, incluso, ¿no? Con esto del matrimonio, de los acuerdos matrimoniales, ¿no? Que pues es parte de los usos y costumbres, ¿es correcto o no es correcto? ¿Cómo interviene la ley ante estas situaciones, ¿no? O cómo va a intervenir los derechos humanos ante estos cuestionamientos, digamos, de índole moral, ¿no? Sobre qué es correcto y qué no, ¿no? Va a haber otras regiones como Oriente Medio, ¿no? Que también tienen sociedades tradicionales muy cerradas al cambio de sus dogmas, ¿no? O las religiones judio-cristianas, ¿no? Que también traen una serie de patrones y rituales muy ortodoxos ya configurados a través de la propia historia, ¿no? Entonces, se dan cuenta que de repente, ¿no? La dificultad no es decir, ah, sí, todos tenemos derecho a esto. No, todos debemos acceder a esto. Todos, ¿no? Debemos tener desarrollo y protección, ¿no? No, es el cómo se van a mecanizar, ¿no? Estos objetivos que pretenden los derechos humanos. Y esa sería como la reflexión, ¿no? ¿Cómo podríamos hacer valer los derechos? Nosotros, pues, vivimos tal vez en una sociedad en donde esto es viablemente posible, ¿no? Pero va a haber otras situaciones, ¿no? Justo como lo decía Sandy, situaciones en donde el control sobre el proceso de trabajo no parece una libertad profesional, sino una condición esclavista, ¿no? Me acuerdo mucho porque conocen lo que son los Googleplex, ¿no? Googleplex es el área de Google allá en California, ¿no? Y entonces el Googleplex lo que hacía pues fue modernizar sus instalaciones y de repente, ¿no? Estas nuevas formas de coworking, ¿no? De que para el trabajo tienes una mesita de billar, ¿no? Y tienes una sala de cine y tienes comedor 24 horas y tienes áreas para ir a echarte una retita de fútbol o de básquet. Así se configuró el Googleplex, ¿no? El asunto es que parecía que eran como prestaciones o prebendas para los empleados para que estuvieran felices o algo, ¿no? Pero algunos estudios de investigación social que determinaron que era como una forma de esclavismo, porque ¿qué le decían a los desarrolladores? Oye, no vayas a tu casa, trae mejor a tu familia aquí para que convivan un rato contigo y cuando ya terminen, les pagamos el taxi o el chofer los lleva a su casa y ya tú te quedas aquí trabajando, ¿no? Se volvió un control absoluto sobre el proceso de trabajo, ¿no? Ya a nivel contractual, incluso todo lo que se desarrollaba en el Googleplex era propiedad de Google, ¿no?
Y entonces de repente el empleado ya no tenía que ir a casa y ya no tenía que ir a ver a su familia porque ya tenía habitación ahí para ir a descansar, todo el tiempo tenía alimentos, ya no tenía que salir siquiera por un café o a dar la vuelta o algo, todo lo podría hacer dentro del mismo complejo, ¿no? Y esto era un control absoluto sobre el proceso de trabajo, porque todo el tiempo sabías, ¿no? Donde el monitoreo y la vigilancia, ¿no? Era constante, no había lugar donde no pudieran ubicarte, ¿no? Y entonces aquí empieza a ver, ¿no? Como este discurso diacrónico sobre en realidad qué está pasando, ¿no? Son prebendas para facilitar y mejorar las condiciones de trabajo, ¿no? Para que el empleado sea feliz y esto, o son nuevas formas de esclavismo, ¿no? Que cómo lo va a regular, por ejemplo, ¿no? Los derechos humanos, ¿no? No es un esclavismo como lo que revisábamos al principio de esta conversación, ¿no? En este eje de que me pertenece, soy tu dueño y yo te comercializo, ¿no? Pero sí son como maneras muy pasivas, maneras muy nuevas, muy controladas, ¿no? Que incluso deberían revisarse sobre, por ejemplo, nosotros tenemos una discusión sobre las horas de jornada laboral a la semana, ¿no? Que están en 48 y ahora quieren que sean 40, pero vemos que interviene una serie de intereses de entrada del sector privado, ¿no? De cómo vamos a subsanar toda esa falta de productividad, ¿no? Porque tendríamos que o que contratar más personal, ¿no? O pagar horas extras, por lo cual no reduciría de manera, digamos, concreta, ¿no? La jornada de trabajo, simplemente trabajarías lo mismo por más dinero, ¿no? Y entonces no se conseguiría este aspecto. Hubo un caso, ¿no? Con Mujica, ¿no? En Uruguay, ¿no? Que de repente vio que la gente pues trabajaba mucho y pues no podía, ¿no? No podía. Y entonces, ¿qué dijo? Pues reduzco la jornada de trabajo. ¿Y qué pasó? ¿Ustedes qué pensarían? Pues que la gente se fue a sus casas a ver la tele, a compartir, a salir al parque con su familia, ¿no? A irse de paseo o algo. No, la gente se consiguió 2 o 3 trabajos, ¿no? Y Mujica dijo algo así como, pues oigan, espérense, esto lo hice por otros motivos, no para que ahora trabajen más. O sea, el principal objetivo de Mujica era reducir la jornada de trabajo para ofrecerles un estado de bienestar. ¿Y qué pasó con la sociedad? Pues buscó más trabajo, ¿no? Entonces, son como una serie de criterios y les expongo toda esta reflexión para que ustedes la consideren, ¿no? Donde está bien la normativa, ¿no? El reglamento, la constitucionalidad del Estado de Derecho aplicado de manera firme a nosotros como, primero como agentes sociales y segundo como agentes políticos, pero qué tan alcanzable va a ser en ciertas sociedades, porque pues estoy hablando también de Uruguay, que no es un pueblito ni mucho menos, ¿no? Ya es una sociedad construida, pero para cualquier eje que nosotros podamos revisar en términos, ¿no? De las características que tienen los derechos de, de los derechos humanos, ¿no? Esta universalidad que se le han impuesto que son para todos, sí son para todos, pero bajo ciertas condiciones. Y hay que revisar estas condiciones para poder determinar, ¿no? La viabilidad o la eficacia que pueden tener en algunas sociedades, ¿no? Entonces, regresando al tema del ejercicio del rol femenino, durante los 80 más o menos, ¿no? Se empezó a configurar, ¿no? Como el rol femenino parte de estas poblaciones vulnerables. Dice Sandy, precisamente se está buscando regular las 8 horas de trabajo a menos, pero están en contra los legisladores y patrones de grandes empresas. Sí, te digo que hay como una serie de intereses, ¿no? Y va en cuanto a esto, ¿no? Y entonces, ¿qué? ¿Les voy a pagar más por el mismo trabajo que antes hacían? Recuerden que la frase esta del salario mínimo, el salario mínimo es que pudiéndote pagar menos, te pago esto, ¿no? Y ese es el asunto, ¿por qué de repente un empresario va a decir, ¿por qué tengo que ganar menos si yo ganaba suficiente con esto, ¿no? Es lo que yo les exponía con Marx, ¿no? Y creo que justo tú, Sandy, mencionabas la plusvalía, ¿no? De las mercancías, ¿no? Yo les decía esto, ¿no? Pues para Marx, ¿no? La plusvalía radica en una cosa muy tangible, que es la explotación, y la explotación es el trabajo no pagado. Porque si nos fuéramos como a este sistema de valor de la mercancía, ¿no? Pues entonces no habría ganancia para el empresario, para el capitalista, ¿no? Para el burgués. ¿Por qué? Porque el producto se tendría que vender al costo de producción, ¿no? Del artesano en esos tiempos, ¿no? Pero ahora sería del trabajador, ¿no?
Entonces a mí me tienen que pagar menos, ¿no? En cualquier empresa o en cualquier lugar que yo esté para que reporte utilidad para ellos, ¿no? Y justo la ley norma esto a través, ¿no? De las prestaciones. Que el reparto de utilidades como tal, ¿no? Creo que no es no, creo que sí es de ley, ¿no? El reparto de utilidades, ¿no? Que me parece que sí es de ley, ¿no? Y ese es un bonito de todas las ganancias, ¿no? Que obtienen las empresas privadas para sus trabajadores. Entonces, este, la verdad no sé, déjenme checar porque a lo mejor estoy diciendo una burrada y luego los hago a ustedes decir esto mismo, ¿no? Pero no sé si el reparto de utilidades está establecido en la Ley Federal del Trabajo, pero lo revisamos, ¿no? Pero justamente, ¿no? La explotación, ¿no? La ganancia de las empresas va a estar en la explotación, que es el trabajo no pagado, ¿no? Y esa es la discusión, ¿no? Que a lo mejor le dicen a las empresas, oye, voy a reducir a 40 horas la jornada de trabajo, ¿no? Y las empresas dicen, no, pues si haces eso, yo a lo mejor cierro o paro actividades, o sabes qué, me llevo mi capital a Estados Unidos y mejor pago impuestos allá y aquí te doy lo que me toca nada más a nivel arancelario, ¿no? O algo así, ¿no? Pues sí, el incremento de salario ayuda mucho, pero para que funcione sí se debería reducir yo supongo que son las horas laboradas, ¿no? Va a haber una serie de cosas, Ángel, ¿no? Porque no es solo el salario, ¿no? Hay un capítulo de una serie que se llama Dinosaurios. Y en esa serie de repente Earl Sinclair, que es el padre de familia de ellos, es como unos Simpson pero con dinosaurios, ¿no? Y creo que se accidenta en el trabajo y decide demandar a la empresa por 100 millones de dólares o algo así. Y terminan dictaminando, no sé, 100 mil millones de dólares, ¿no? Y entonces la empresa que controlaba era un monopolio que controlaba todo, controlaba electrónicos, alimentos, casas, todo lo controlaba, ¿no? Esta empresa, ¿no? Entonces se va a la quiebra y ¿qué decide? Incrementar el precio de los productos, ¿no? Así funciona la inflación, ¿no? La moneda pierde valor. Y entonces de repente un pan costaba en ese momento, ¿no? No sé, $1,000, ¿no? Un pan Bimbo, ¿no? Costaba mil dólares, ¿no? Que la gasolina pues costaba $10,000, ¿no? El asunto es ese, ¿no? Que no solo es el salario, son las condiciones, ¿no? Económicas en las cuales se está tejiendo la economía global, ¿no? Entonces, dependiendo de las crisis que se susciten, por ejemplo, durante la época de pandemia tuvimos muchísimas crisis de muchísimo tipo, ¿no? Pero una que agravó muchísimo la situación de la inflación, ¿no? Fue la crisis de las cadenas de logística y distribución de mercancías, ¿no? ¿Por qué? Porque primero se paró la producción y luego se paró la distribución de esa producción. Y entonces de repente empezó a llegar lo mínimo a cada país. Por eso en ese tiempo muchos productos se encarecieron, ¿no? Y no hubo una reforma al salario tampoco. Entonces esto que genera pobreza, ¿no? Porque ya sin importar cuáles sean las consideraciones de tu salario, por ejemplo, que tú ganaras mucho, supongamos, ¿no? Pues en realidad no había en qué utilizar ese dinero porque los productos que había eran carísimos, ¿no? Y no representaban realmente el factor de intercambio que representa, ¿no? La situación financiera. Entonces, si la inflación es muy alta, ¿no? Y tú ganas dinero, pues seguramente puedas salir un poquito adelante, pero para la demás gente, incluso reducirle la jornada de trabajo sin mejorar, ¿no? Los aspectos de la inflación, pues se vuelve algo muy duro, ¿no? Dice Ilse, no, dice Sandy, los artículos 117 al 131 de la FEI regula la participación de los trabajadores en las utilidades. Bueno, entonces sí está, ¿no? yo curándome en salud, pero bueno, sí, ¿no? El reparto de utilidades, ¿no? También Ilse dice, está regulado del ciento... ok, las dos encontraron lo mismo, ¿no? Así como reglas y plazos, este derecho está consagrado también en la Constitución Política en el artículo 123, se encontró en la... Bueno, ya ven que sí está, ¿no? Entonces todos tenemos derecho a las utilidades, siempre y cuando sea sector privado, porque en lo público se supone que en lo público pues no debe haber ganancias, ¿no? Pues la función pública está, ¿no? Al servicio del pueblo, no para hacerse rica, ¿no? Que esa era una discusión, si recuerdan, con el Poder Judicial, ahora con toda esta transición que tuvieron del modelo que traían, ¿no? Entonces, muchachos, ese es
La reflexión que les invito a hacer, ¿no? En realidad hay una serie de normativas en nuestro país, tenemos como instituciones para todo, ¿no? ¿Por qué de repente no funcionan? Recuerdan que al cierre del módulo 2 yo les decía, ¿no? ¿Por qué la región latinoamericana ha sido tan golpeada y así de hecho cerraban los contenidos, ¿no? Sí ha habido cambios de gobierno, ¿no? Ha habido transiciones de modelos económicos, de sistemas financieros de manera absoluta y total, ¿no? ¿Por qué se sigue golpeando, ¿no? Y en este caso, ¿no? ¿Por qué si tenemos tantas instituciones en el país, ¿no? ¿Por qué si han cambiado gobiernos? Ha habido transiciones también democráticas, ¿no? Hemos tenido al menos tres transiciones democráticas en los últimos 20, 20 años, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? ¿Por qué, no? De repente estos objetivos de los derechos humanos, ¿no? Parece que no son alcanzables, ¿no? Y ya justo lo que les decía, ¿no? De repente el rol femenino, ¿no? En nuestro país al menos a través de diferentes tipos de protestas y de diferentes situaciones muy contextuales, ¿no? Como lo sería lo que pasaba en Ciudad Juárez, ¿no? A finales de los 90 y principios de los 2000. ¿Qué es lo que se suscita, no? Pues una reforma a detectar esta vulnerabilidad de ciertas sociedades. Afortunadamente o desafortunadamente, no sé cómo sea el caso, ¿no? No es como mucho el tema de esta clase, pero hubo la intención de una renovación del rol femenino, ¿no? Porque estas excepciones de las que yo les hablaba, ¿no? De mujeres que se estaban profesionalizando desde los años 50, ¿no? Y que iban a tener su repercusión en los años 80 y todo, pero la gran masa, ¿no? De mujeres en el ejercicio, ¿no? Del trabajo, pues no habían podido cambiar sus condiciones sociomateriales, ¿no? De hecho, se había cargado mucho más, ¿no? La situación, porque además de salir a trabajar, por ejemplo, en el norte del país a la maquila, ¿no? Tenían que proveer y mantener la situación en casa, ¿no? Entonces no eran como este equilibrio en los roles y además el trabajo, por ejemplo, que era parte de la construcción de la brecha salarial, ¿no? A un hombre lo trabajaban para el mismo trabajo de maquila y a una mujer y podrían recibir sueldos diferentes, ¿no? Estas consideraciones empiezan a transformarse un poco, ¿no? Empiezan a transformarse un poco porque se empieza a dar preferencia, ¿no? A la ejecución del rol femenino en ciertas actividades. Recuerdan que las huelgas de Cananea y Río Blanco, pues una era una textilera en donde trabajaban particularmente hombres, ¿no? Pero por ejemplo para los años 30, ¿no? Había una textilera en Chicago que era la de mujeres y de aquí inicia el movimiento, según yo sí en Chicago, pero a lo mejor fue en Nueva York, el edificio que se quemó con todas estas mujeres y que da inicio como al movimiento feminista ya como de manera tangible y legítima, ¿no? Ay, perdónenme, es que se me juntó la de los colchones y el vecino que trae un concierto de música cubana, o no sé qué trae, pero híjole, qué complicado, ¿no? No sé si ustedes aprecian el concierto, pero a mí les digo que me saca mucho de orden. Y miren que la música es bonita y todo, pero esos ya son actos de violencia psicópata, ¿no? Para sí mismos, pues, pues vale, ¿no? Pero pues para ustedes nada más, ¿no? Este, no, el son cubano me encanta, ¿no? Muchachos, ¿les parece si hacemos una pequeña pausa de un minuto? No voy por café, pero, este, voy a ver si encuentro, de verdad, miren, hasta voy a abrir un poquito la ventana. Ay, y justo se acaba la canción, ¿no? Ya va con el merengue. Denme un minuto, ¿no? Para desaturdirme de esto, porque sí está poderoso. Vayan por agüita o algo y seguimos con la conversación, ¿vale? Sí, profe.
Ya volví, muchachos. Le puse unas almohadas a las ventanas, creo que sin mucho éxito, pero es que de repente como que le subió un poco más. Y de verdad compré unas cortinas así antirruido supuestamente y todo, pero creo que tiene más poder su equipo de audio que mis humildes cortinas. Pero bueno, sean respetuosos. Yo el otro día le fui a decir que sea amable con la gente, ¿no? Y creo que no le gustó mucho el comentario, pero bueno, ya. Lo importante es que nosotros somos felices. Bueno, el asunto, ¿no? Recuperando como esto, ¿no? De la transición, de la transformación y sobre todo de la construcción. Yo considero que estas nuevas formas de estructurar, ¿no? El ejercicio de rol, tanto para hombres como para mujeres, es una serie de configuraciones contextuales, ¿no? Ah, ya se me cayó un cojín. El asunto es ¿no? Que hay una nueva configuración en cuanto al propósito. Yo creo, ¿no? Que mucha de la lucha que se dio históricamente, ¿no? En cualquier, ¿no? Ámbito o región o país o circunstancia, porque reducirla únicamente a la segunda parte del siglo XX, pues sería muy grosero de mi parte. Ha habido mucho más, ¿no? Espíritu combativo, ¿no? Les mencionaba esto de las costureras, ¿no? Eh, hay unas figuras muy emblemáticas, está Sor Juana Inés de la Cruz, ¿no? Vamos a tener incluso a Juana de Arco, ¿no? En la misma Biblia hay un relato, siempre me equivoco, según yo es Judith y Esther, ¿no? De dos mujeres que levantaron a un pueblo en armas, ¿no? Para defender, ¿no? Este, la autonomía de su pueblo, ¿no? Hay una serie de constructos a lo largo de la historia, no solo en lo discursivo, en lo lírico o en lo literario. Va a haber mucha lucha de ellas en lo tangible, ¿no? En muchas formas de rebelión, de anarquismo social, precisamente para vencer estos ejes, ¿no? De vulnerabilidad que tenía la mujer, ¿no? Les mencionaba el caso de las Adelitas, ¿no? Pero va a haber una serie de construcciones del rol femenino, ¿no? A lo largo de la historia. Por ejemplo, lo vamos a ver muchísimas veces, ¿no? Y que es lo que a nosotros tal vez nos vincula más con esto en el arte, ¿no? En cualquiera de sus representaciones. Justo como lo revisábamos la clase pasada, va a haber muchas formas de diálogo del arte con la audiencia o el público objetivo, ¿no? Por ejemplo, las figuras construidas en el cine, en nuestro caso con María Félix, ¿no? De ver una mujer, ¿no? Inteligente, con capacidades, pues esto trae un nuevo tipo de constructo para la sociedad con estos ideales. Justamente, por ejemplo, Frida Kahlo, se despliega a partir de lo de Diego Rivera y cómo genera un nuevo sentido de identidad artística, ¿no? De una nueva concepción de lo que significa la feminidad, ¿no? De estos nuevos valores asociados a lo que era el rompimiento con el paradigma tradicional de lo que era una mujer, ¿no? Y vamos a ver una serie de figuras, de símbolos construidos precisamente que para nuestra época van a ser referentes para estas transiciones, ¿no? El asunto ahora, ¿no? En nuestro contexto de qué es lo que persigue, ¿no? El rol femenino, por ejemplo, ¿no? Pues es mitigar, ¿no? La violencia, la vulnerabilidad con la que se le había tratado durante toda esta última etapa, si quieren, de nuestra época actual, ¿no? Es bien complicado, ¿no? ¿Por qué? Porque se ha encargado e incluso ha sido una discusión de asambleas, de diálogos, de constructos, pero en muchísimos años y tenemos las regulaciones contra la violencia, por ejemplo, en Argentina o en España, ¿no? Que también han traído una serie de repercusiones en cuanto a lo que significa la interacción social, ¿no? Entre roles, por ejemplo, masculino y femenino. No voy a hablar ahorita de los demás roles, ¿no? Me voy a enfocar en estos, pero también va a ser tema de discusión, ¿no? Ahorita estamos hablando del teje de la conformación, por ejemplo, de la regulación del ejercicio del rol femenino, ¿no? Pero estas nuevas configuraciones van a venir determinadas por una serie de intereses y de propósitos, ¿no? Que permiten identificar cuál es la vulnerabilidad de la mujer, ¿no? Y lo primero, pues va a ser la violencia, ¿no? La violencia a la que es expuesta la mujer en ciertos entornos, ¿no? Que después de esto se va a adaptar, ¿no? A otros entornos. Por eso, por ejemplo, el feminicidio y todo esto se tipificó en la ley sin llegar a ser como, digamos, como el ideal de lo que quisiéramos aspirar. ¿Por qué?
porque se está generando un desequilibrio entre los roles, ¿no? Y entonces ahora empieza a proliferar, ¿no? Y lo han de haber visto en redes sociales, ¿no? Todos estos efectos, ¿no? De las denuncias falsas, ¿no? De las intenciones. Siento que ciertas condiciones, ¿no? Por la mala difusión, por la mala interpretación de este tipo de situaciones, pues dan eje, ¿no? A que todo este espíritu combativo de repente empiece a caer en deslegitimación del propio movimiento. Ay, perdón, no les prendí la cámara. Ese es el asunto, muchachos, ¿no? Va a haber cosas en transición, ¿no? Que sería parte de esto, de cómo vemos ahora la lucha del género femenino, ¿no? ¿Qué buscamos, no? Una nueva regulación del Estado de Derecho, es decir, de los códigos, reglamentos y leyes, ¿no? Que deben amparar la protección de las mujeres, pero también la de los hombres, ¿no? En realidad, ¿no? Detectar ciertas, ¿no? Áreas de protección a, por ejemplo, a las mujeres, ¿no? Pues puede vulnerar de alguna manera o repercutir, ¿no? En el equilibrio de otros, ¿no? Entonces no es quitarle a unos, ¿no? Para darles a otros, es buscar la conformación de estas interacciones, ¿no? De manera equilibrada y recíproca. Y es el asunto, por ejemplo, en la Ciudad de México se empezó a tejer todos estos valores desde hace más de 20 años, ¿no? Aquí en la ciudad me acuerdo que una de las primeras acciones que se tomaron, ¿no? Para la protección de la integridad de la mujer fue dividir los vagones, ¿no? Y entonces de repente había vagones exclusivos para mujeres y vagones, pues, ¿cómo decirlo? No quiero decir multigénero, ¿no? Pues vagones para hombres y mujeres, ¿no? O sea, sin problema, ¿no? Esto creó, ¿no? Una distancia en la interacción social entre hombres y mujeres. En la actualidad, muchas mujeres incluso han decidido no optar por los vagones de especialidad para las mujeres, ¿no? Porque también se ha hecho un nuevo estigma sobre este tipo de contextos, ¿no? De espacios físicos en los cuales se desarrolla la interacción. Entonces ha traído una serie de repercusiones que merecen análisis en cuanto a cómo han funcionado, ¿no? Estas normativas para la protección de las mujeres, ¿no? Va a ser muy complicado, ¿no? Porque en realidad si yo preguntara ahora cuál es el ejercicio del rol femenino en la actualidad, ¿no? Pues igual que el de los hombres, el de libre elección, ¿no? El que si yo quiero ser carpintero, puedo ser carpintero. El que si yo quiero ser directivo de una empresa, pues puedo hacerlo a través de mis méritos y de mi preparación, por supuesto, ¿no? Porque tampoco voy a ser carpintero sin prepararme y especializarme en eso, ¿no? Entonces, indefinidamente, ¿no? Y esto es algo que se debe rescatar de la Carta Universal de los Derechos Humanos, ¿no? Hombres y mujeres debemos tener acceso y derecho, ¿no? A estas oportunidades sin importar nuestra condición social, nuestro género, nuestras ideas religiosas o políticas, ¿no? Nosotros debemos de tener un libre desenvolvimiento de nuestro proyecto de vida, ¿no? Cosa que muchas veces en las mujeres pues se ha estigmatizado, pero hay contextos súper específicos. A mí me tocó hacer una entrevista en una fábrica, ¿no? Y de repente todos eran hombres. Todos. Pero a la persona que contrataron para recursos... Ay, perdón. Ay, perdón si los dejo sordos. Contrataron a una mujer para recursos humanos, ¿no? Y ya la directora de recursos humanos de la planta. Y entonces yo le hice una entrevista y le dije, ¿y cuáles fueron los principales contratiempos que tuvo en este momento, no? Dice, es que había mucha discriminación hacia la mujer, a mí me costó mucho trabajo porque no querían que yo estuviera en el piso de la planta, cuando llamaba a alguien a entrevista, tenía que ser en el piso porque no querían venir a la oficina, porque les molestaba que yo tuviera oficina, y yo me enfrenté a una serie de complejidades y de problemas y de incidentes y todo, ¿no? Y entonces en una entrevista con uno de los gerentes del piso de la fábrica, ¿no? El encargado de maquinarias, le dije, oye, ¿qué pasó? Porque aquí no hay mujeres y que no sé qué y bla, 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 ¿no? Dice, mira, lo que pasa es que este espacio es un espacio muy sucio, ¿no? Porque aquí, por ejemplo, le damos mantenimiento a las máquinas, todo el tiempo estamos trabajando con aceite, con gasolina, porque muchas de estas imprentas funcionan con gasolina o con diésel o algo así, ¿no? Y entonces cuando se quedan sin combustible hay que irlo a llenar y entonces de repente los trabajadores pues se tienen que quitar de aquí
cuando pasa eso se tienen que quitar la ropa porque con la máquina puede echar chispas o algo y entonces por eso no queríamos mujeres aquí, ¿no? Porque bajo este contexto pues es un asunto bien incómodo de repente, ¿no? Que nosotros pasemos por este tipo de cosas, ¿no? Entonces empiezan a tejer dos tipos de discursos, ¿no? Uno en donde los hombres podrían sentirse invadidos por la presencia de una figura femenina y el de la figura femenina que recibía, ¿no? Como estos halos de discriminación por parte de los trabajadores, ¿no? Entonces va a haber una configuración y se van a ir restableciendo ciertos códigos, ¿no? Precisamente para regular este tipo de intervenciones que se suscitan. Como dicen, cada historia tiene dos partes, ¿no? Adelante Ángel, te escuchamos, por favor. Ahorita que dijo eso, me acordé, yo antes trabajaba en una fábrica de plásticos y era más o menos similar, porque, por ejemplo, eran las mujeres las que manipulaban las máquinas, o sea, ellas eran las operadoras de las máquinas, pero si había que darles mantenimiento o, por ejemplo, si había que recargar los plásticos, eran hombres los que lo tenían que hacer. Yo era abastecedor de las máquinas. Claro. Entonces, yo tenía que agarrar los costales, cargarlos, llenar la máquina del material, fijarme que la máquina funcionara y ellas nada más, ahora es que manejaban que no sé, por ejemplo, si hacían botellas de plástico que no salieran quemadas o que el material se estuviera poniendo bien, pero más allá de eso, no, ni siquiera cargaban. De hecho, había otra donde se hacían las tapas de las botellas. La caja, pues, tenían que llenarla con casi 1 millón de piezas. Entonces, a la hora de que estaba llena, ellas tampoco la podían cargar. Nos tenían que llamar a nosotros y nosotros las cargábamos y las bajábamos o las empaquetábamos, pero ellas no. Mm. Oh. Perdón, me agarraste con la galletita. Sí, en realidad era parte de lo que proponía Durkheim con la división sexual del trabajo, ¿no? Que va a haber, ¿no? Cierta participación en actividades que van a depender mucho del rol, ¿no? Y no porque una cosa sea mejor que la otra o algo. Es que siempre les he dicho, no hay juicio de valor, solo contextos diferentes, ¿no? Mm, no es que la mujer, ¿no? No sirva para unas cosas y sirva para otras, o no es que los hombres sirvamos para unas cosas y sirvamos para otras. Es que hay propósitos diferentes. Yo trabajé en el periódico La Prensa como ayudante general, ¿no? Y me tocaba limpiar, cargar periódicos. Bajábamos las bobinas de papel que eran de 5, 7 y 10 toneladas, yo me acuerdo de los camiones, entonces había que meterse al tráiler, ¿no? Y entre tres empujábamos la bobina de papel, ¿no? La poníamos sobre unos rieles y la llevábamos hasta la imprenta, ¿no? Entonces, aquí sí había mujeres, ¿no? Había mujeres que de repente nos ayudaban, por ejemplo, con los rieles, ¿no? Con los carritos que tienen los rieles para montar las bobinas de papel y todo eso, ¿no? Considero que no es el propósito de la actividad, sino la interacción que se da en la actividad en donde todos tenemos como algún nivel de integración, ¿no? Dice Sandy, me repite su frase, por favor, no hay juicio de valor, lo voy a apuntar. Ay, Sandy, discúlpame, fue algo así como que no hay juicios de valor. Si alguien recuerda lo que dije, si no, se me fue un poquito, ¿no? Pero es algo así como no hay juicios de valor, solo son cosas diferentes, ¿no? Cosas distintas, ¿no? No hay bueno ni malo, solo cosas diferentes, ¿no? Pero ya en la grabación lo voy a recuperar, ¿no? No es en cuanto a qué hace un hombre o qué hace una mujer, sino cómo interactúan en el ejercicio, en la interacción, ¿no? De estos vínculos que se tienen, ¿no? Porque tanto puede hacer un hombre como una mujer, hay que buscar el propósito de esto. Y les decía, en la fábrica, ¿no? Perdón, en la imprenta, que era el de la prensa, pues había tal hacha que era muy, muy complicada, así como lo que nos propone Ángel, ¿no? A nosotros, por ejemplo, apilar los periódicos para los voceadores que llegaban a las 3 4 de la mañana, pues eran pilas, creo que de 250 periódicos que pesan, según yo, como 30 kilos. Nunca las pesé, ¿no? Pero sí pregunté que como cuánto pesaba una pila de periódicos. El problema no era cargar y llevar de un lado a otro la pila de periódicos, es que se apilaban. Era un cuarto como de unos 4 metros de altura y había que cargar esa pila de periódicos y aventarla para que se fueran apilando, ¿no?
Entonces, si era un trabajo bien, bien duro, yo no dudo que alguna mujer pudiera hacerlo, ni mucho menos, no estoy restando mérito, ¿no? Pero en realidad las mujeres, ¿dónde estaban, no? Justamente ordenando periódicos, estaban en el área de empaquetado, en el área de fleje, ¿no? Estaban haciendo otro tipo de maniobras que por supuesto, ¿no? Eran indispensables en este eslabonamiento productivo, digamos, para que el periódico pudiera ser trasladado hacia los lectores, ¿no? Entonces no es tanto que hace un hombre o que hace una mujer, ¿no? Porque todos podemos participar en el mismo piso, ¿no? De interacción, en el mismo piso de trabajo, cumpliendo con funciones diferentes. ¿Y qué pasaba? De repente una muchacha de empaquetado se enfermaba y no iba y entonces agarraban a uno de nosotros, de los ayudantes auxiliares, para ir a empaquetar, ¿no? Y pues eran como cosas que todos teníamos que de repente conocer porque la transición, ¿no? De una actividad a otra era recurrente. Entonces, es mucho de contexto, ¿no? Esta es la reflexión que yo les traigo, ¿no? Que sí, existen códigos, existen no, regulaciones, reglamentos, tenemos la Constitución, existe, por ejemplo, esta Carta Universal de los Derechos Humanos, pero cuando no revisamos el contexto, ¿no? En donde vamos a instrumentar, ¿no? Este tipo de normativas, este tipo de ¿cómo decirlo?, de propósitos para el desarrollo y bienestar del hombre, ¿no? Pues podemos perjudicar o podemos repercutir. Y siento que mucho, ¿no? De esta crisis de roles que vivimos, tanto hombres como mujeres, porque ahora ya también los hombres empezamos a tener estas crisis como de que, híjole, ¿y qué me toca, no? Y, y de repente en redes sociales escuchamos esto del 50-50, ¿no? Y luego otros dicen, no, no, es que como 50-50, porque 50 sería darte la mitad de lo que yo tengo y recibir la mitad de lo que el otro tiene. No, es un 100 y 100 y yo te doy 100 y tú me das 100 y yo te doy mi todo pero es solo es algo lírico, o sea, el hombre no puede estar, ¿no? Bajo ningún proceso de resistencia al 100%. Eso de échale ganas todos los días. No, hay unos días que, espérate, hoy le voy a echar un 20% y mañana le voy a echar un 60% y tal vez mañana 80%, pero yo no le puedo echar 100% todos los días. El agotamiento sería absoluto, ¿no? Y justo en estas condiciones, en estas consideraciones, ¿no? No es que a la mujer le toque hacer unas cosas, a la mujer le va a tocar hacer unas cosas en algún momento y al hombre le va a tocar hacer otras cosas en otro momento, ¿no? Y dependiendo de lo que se pueda mediar y negociar entre ambos, ¿no? Pues esto sería lo adecuado, ¿no? Que hubiera este diálogo, esta intercomunicación entre ejercicios de rol para ver en qué posición, ¿no? Estructural sería conveniente, pero no renunciar, ¿no? A que en algún momento a la otra parte le tocase hacer esa misma actividad, ¿no? Y yo creo que para los tiempos que vivimos esa es una posible, ¿no? Reflexión en cuanto a cómo mediar todo el conflicto que hay. Obviamente aquí no estoy hablando de violencia, ni de feminicidio, ni nada de eso. Merece una discusión de verdad muy, muy concreta y sobre todo muy, muy ejemplar, ¿no? Sobre esta vulnerabilidad que traen las mujeres, ¿no? Y hombres también, ¿no? Pero en realidad sí, es un tema que además es muy controversial y difícil, pero aquí no estamos hablando como de eso, sino más bien como del ejercicio del rol femenino, ¿no? Y ya pues un poquito integrando al rol masculino, porque es algo que no podemos separar de ningún espacio, ¿no? Sí hay espacios en donde las mujeres tienen, por ejemplo, su nicho de trabajo, ¿no? Es decir, donde podemos ubicar únicamente mujeres, pero también va a haber nichos donde solo vamos a encontrar hombres, ¿no? Esto tal vez en algún momento, como les decía con este ejemplo que les compartía de los talleres, ¿no? Bueno, en mi taller ya había dos mujeres y en el de máquinas y herramientas había una, ¿no? De repente había ya hombres en taquimecanografía o en diseño y moda, ¿no? Entonces se empiezan a romper un poco estos paradigmas y eso es lo que habría que esperar, que estos nichos de especialidad para mujeres y para hombres en algún momento, ¿no? Empiecen a transitar a esta diversidad. Adelante, Sandy, te escuchamos. Eh, Sobre lo que dice usted de los talleres de secundaria, yo recuerdo de que había también como discriminación y burla entre los compañeros, que supongamos que en el taller de costura hubiera un hombre, ya le estaban haciendo bullying. Habían unos que pues ya se destapaban, como dice Juan Gabriel, lo que se ve no se juzga, ¿no? Claro. Y viceversa.
si le tocaba a alguna niña estar en electricidad, pero no era tanto el bullying, pero era porque ya le tocaba, porque no había otro cupo, ya le tocó, ni modo, Claro. pero como que había esa discriminación y no, pobrecitos los que les hacían voz. Sí, fíjate que esto, y justo como lo revisábamos, ¿no? En la clase pasada, ¿no? Con lo de, este, los movimientos sociales, ¿no? Creo que nos quedamos aquí con lo de las músicas, ¿no? Miren muchachos, un cambio de paradigma difícilmente se da de manera amable, ¿no? Por lo regular se requiere un gran, ¿cómo decirlo? Un uso de una gran fuerza para generar primero un precedente y luego cambiar un paradigma, ¿no? Es mucha energía, por eso muchos movimientos, ¿no? Armados, anárquicos, rebeldes, guerrillas, todo este tipo de cosas, ¿no? Generan un precedente que posteriormente, ¿no? Va a cumplir con el cambio de un paradigma. Y les decía en algún momento, ¿no? Un cambio de paradigma no se da de un momento a otro, no es un fenómeno social, es un proceso, ¿no? Dicen los historiadores que al menos el cambio de un paradigma toma 3 generaciones, algo así como 50 años, ¿no? No sé si sean 50 o 75 años, pero 3 generaciones, ¿no? Imagínense, ¿no? Esto que hicieron estos muchachos, por ejemplo, de aventarse, ¿no? Un muchachillo a irse a corte y confección, ¿no? O de un muchachito que se fue a cultura de belleza, o de una mujer, ¿no? Que se fue a electrotecnia o a máquinas herramientas, ¿no? Pues toda la fuerza que necesitó para permanecer ahí, ¿no? Porque sí es cierto, ¿no? El bullying era constante y además en estos tiempos siento que es muy agresivo porque hay mucha difusión de ello, pero en esos tiempos no era menor. Y yo incluso creo que era hasta más violento, ¿no? Porque ahora, aunque sea, sabemos que estamos expuestos a la indiscreción, ¿no? De que se puede grabar y todo. En esos tiempos no había nada de eso. Entonces yo les hablo que la secundaria la cursé a finales de los 90, todavía apenas iniciaba el internet en nuestro país y hablar de celulares, cámaras digitales, pues ni por aquí, ¿no? Todavía usábamos Kodak para ir a revelar fotos, ¿no? Los rollos. Y tenías que ir dentro de 15 días, una semana a recoger tus fotos. Te agendaban ahí, ¿no? Entonces sí, ¿no? Sí, pero justo esto, Sandy, ¿no? El rompimiento con lo establecido requiere una gran cantidad de energía, por decirlo de algún modo, ¿no? Y es aquí donde lo vemos, en este proceso de construcción histórica que hemos revisado para América Latina, se ha necesitado una gran cantidad de ideas, de pensamientos, de movimientos, de luchas, de aversiones, de anarquismos, de etcétera, 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 ¿no? El asunto es que pensar diferente, ¿no? Trae esta serie de consecuencias, ¿no? Pero esto no implica que en algún momento haya un cambio, ¿no? Que haya un cambio de paradigma, pero para ello es necesario un precedente. Entonces, de repente, ¿no? Estos nichos de, pues yo digo que de trabajo, ¿no? Pero lo podemos llevar tal vez a otro tipo de áreas, como al arte, a la música, etcétera, etcétera, ¿no? Pues se necesita que alguien se anime a romper a sentar el precedente para que haya un rompimiento en el paradigma, ¿no? Entonces, no sé, ahorita no quiero decir, ay, este trabajo solo es de mujeres, porque hasta para el discurso de lo políticamente correcto me van a criticar, ¿no? Pero supongamos que hay un trabajo que es especializado en hombres, ¿no? Bueno, hasta que una mujer no vaya ahí a romper con ese paradigma, tal vez, a hacer la avanzada en esa transformación, ¿no? Pues las cosas van a seguir estando estables en el tiempo, ¿no? Y lo mismo para un hombre, hasta que un hombre no rompa con ciertas estructuras, ¿no? Como integrarse directamente a un... Pero ¿qué va a generar esto a nivel social? Pues como decía Sandy, va a generar burla, crítica, etcétera, etcétera, ¿no? El asunto es ese, porque les digo, no hay bueno ni malo. No es bueno que una mujer haga el trabajo de un hombre, pero no es malo tampoco, ¿no? Solo son consideraciones que tenemos que revisar y reflexionar en su especificidad, porque justo cuando hacemos un juicio de valor para bien o para mal, porque decimos, ay, qué bueno que esa mujer, ¿no? Ya está trabajando con hombres o algo, ya le estamos cargando una etiqueta, cuando en realidad, ¿no? Y asignar una etiqueta sería reducir, acotar algo, porque como les dije, en la identidad es con lo primero que nos es símil y después con lo que nos es símil. Y entonces etiquetar significa encasillar algo a alguien, ¿no? Entonces el asunto es quitar estas etiquetas, ¿no?
y que roles tanto femenino o masculino tengan, ¿no? La libre elección de elegir en dónde, la libre elección de elegir, bueno, la libre elección de dónde participar, ¿no? Y que en ese espacio en donde participen haya un verdadero sentido de integración, ¿no? Porque de nada sirve que una mujer esté haciendo el mismo trabajo que un hombre, ¿no? En un trabajo de puros hombres, ¿no? Si esta mujer no va a ser integrada a las actividades como uno más, ¿no? Del equipo, ¿no? Y esas son las consideraciones que yo tengo, ¿no? Como para esta deconstrucción de los ejercicios de rol, ¿no? Femenino y masculino, ¿no? Y ya en algún momento, yo supongo que ya llevaron perspectiva de género, ¿no? No sé si es de primero o segundo, ¿no? Bueno, ahí, y luego van a volver a llevar otra perspectiva de género, me parece, ¿no? Voy a revisar el plan de estudio, pero esto va a ser un tema muy, muy peculiar, sobre todo en el desenvolvimiento, ¿no? De las infografías que ustedes podrían producir o de las pictografías que en algún momento ustedes podrían producir con estos ejes temáticos, ¿no? Del ejercicio de rol. Para ello hay que leer a Berger y Luckman, revísense, ese texto es de los 70s, ahorita no me acuerdo del nombre, ¿no? Pero busquen Berger y Luckman, a ver, dejen, es como la construcción de la realidad o algo así. Yo lo leí en la licenciatura y era súper fan de ese libro, déjenlo busco rápido. La construcción social de la realidad, ¿no? Es del 66, entonces consulten esa lectura, ¿no? Y ahí viene precisamente, ¿no? Como la anticipación a lo que se venía en esta transformación de los roles, ¿no? Entonces, eso es todo por hoy, muchachos, ya nos pasamos, ¿no? Ya inició módulo 5 y ahí están abiertos los foros, las actividades. Como parte del mensaje parroquial, este es el último tercio del curso, nos quedan 2 semanitas más o menos, ¿no? Módulo 5 y actividad integradora. Un asunto, muchachos, porque ahorita te doy la palabra, Sandy y Roberto, porque esta nota es importante. Actividad integradora que no traiga citas y fuentes de información se va a penalizar y estoy considerando que va a ser un 20% de la calificación, ¿no? Creo que hemos tenido un desarrollo bastante, me encantan sus actividades, está padrísimo, pero siguen faltando estos 2 elementos y van a decir que soy un pesado y todo, pero recuerden que desde el principio les dije que era requisito en toda actividad, entonces váyanlo considerando para la actividad integradora, ¿no? Nos vamos a ver la siguiente sesión, pero si pueden de una vez vayan afinando este criterio. Por favor, adelante, ¿quién alzó primero la mano? ¿Roberto, Sandy? Yo, Roberto. Adelante, Roberto. Es que en el módulo 4, ¿qué vamos a poner? Porque dice pictórica, un ejemplo, pero ya dentro en las indicaciones de la escala de calificaciones dice 2. Pues no sé. ¿Cuál es tu duda? Si son 2, según O yo, sea, solo es una, ¿no? ok. Es que ¿cuál indicación vamos a agarrar? Pues? A ver, espérame, porque no. Yo me acuerdo que les pide que un movimiento pictográfico o algo así, ¿no? Sí, Y según yo solo es uno y a partir de eso es la tarea auténtica, ¿verdad? sí. Dice, elige una lucha en particular dentro de los siguientes ejemplos para llegar, poder... No, módulo 3, ¿verdad? Es el 4, ¿El creo. 4? Sí. Ok, dame un segundo. De hecho, creo que lo anoté aquí en las plantillas. Déjame ver. Si gustas se los leo. Aquí está, mira, actividades módulo 4, ¿no? Tarea auténtica. Repasa con detenimiento el módulo 4 y elige un ejemplo de arte pictórico del siglo XX. Ahora argumenta tu respuesta. Ok, arte pictórico, ¿no? Recuerdan que yo les decía que una de las consideraciones fue el muralismo mexicano, ¿no? Pictórico es pictográfico, o sea, de imágenes, ¿no? Pueden escoger incluso pintura, ¿no? Ahí tienen a Diego Rivera con el muralismo, pueden poner a estos tres que yo les decía, que es Álvaro Siqueiros y el otro que siempre se me olvida. Es Diego Rivera, Álvaro Siqueiros y eso, pero pueden... ¿Quién? Orozco. Ajá, José Orozco, ¿no? José Clemente Orozco, ese... Sí, José Clemente. Sí. Ajá. Entonces, agarren algo de este tipo. Yo les recomendaría, si tienen alguna propuesta externa, pero que sea sobre algún representante latinoamericano, ¿no? De hecho, vamos a tener, ¿no? A algunos. Va a estar
hay pintura brasileña sobre el discurso político. No, bueno, ustedes escojan, ¿no? Pero tiene que ser pintura y a partir de esto pueden desarrollar la... Pero dices que les pedía dos, ¿no? Sí, adentro en las escalas de evaluación, no me acuerdo cómo se llama, Ah, sí, adentro. la escala de evaluación. No te Sí. preocupes, vete sobre las indicaciones, porque sí hay escalas que están como muy generales. De hecho, las del módulo 3 y 2 traían una serie. En el módulo 2 les piden un planteamiento hipotético y no venía dentro de la escala. Entonces, básate más en las indicaciones y yo he hecho algunas modificaciones en sus retroalimentaciones y evaluaciones, pues para que coincidan, ¿no? Pero vámonos con las indicaciones, que sería el Oh, producto terminado, ¿no? y otra duda también, en el foro de ese mismo módulo dice que tenemos que poner una imagen y sobre esa imagen hacer las comparaciones, o entonces no tenemos que poner la imagen o nomás hacer las puras comparaciones. Bueno, puedes mencionar la imagen porque según yo no deben subir archivos a plataforma. Sí pueden subir imágenes. El asunto es que esto luego hace que la plataforma se caiga y no sé qué. Entonces es como un acto de conciencia colectiva, ¿no? De no subir imágenes. Pueden poner la referencia de la imagen y yo si tengo dudas, pues ya busco la imagen, ¿no? Por supuesto, ¿no? Entonces, no suban la imagen, pero sí pongan la referencia con el enlace web, por si yo no la conozco, porque pues obviamente no puedo conocer todas las imágenes del mundo, ¿no? Y ya reviso y hacemos como la retroalimentación de si se hizo la comparación correcta, ¿no? Muy bien, Ok, gracias. sigue, adelante. Ahora sigue Sandy y después Eunice, por favor. Sí, gracias, profe. Pues le agradezco esta última que le explicó el compañero porque no sabía yo que se caía la plataforma por eso. Ah, Eh, sí. Profe, también yo tengo una duda con respecto a la tarea sobre que debemos de diferenciar entre si la publicidad es arte, ¿sí? Porque puede ser algo comercial, pero dentro de la publicidad hay creatividad también, entonces estoy así como que si sí o si no. ¿Qué crees? Justo tuvimos esta, no sé, yo supongo que no fue en esta clase, fue la del otro grupo. Perdónenme, pero es que son dos grupos y además con 3 días de diferencia para una y otra, ¿no? Y justo hablábamos de esto porque era el tema del movimiento y la protesta social. Las campañas publicitarias de repente traen mucho arte, ¿no? ¿Por qué? Porque desde la construcción, ¿qué hay, no? Un diseñador gráfico, ¿no? Hay correctores de estilo, ¿no? Hay hay una serie, ¿no? Como de consideraciones y valores artísticos, ¿no? El arte, recuerde, ¿no? Que es un constructo, ¿no? Que a través de esta representación o de la construcción del objeto sublima a la audiencia o al público objetivo, ¿no? Es decir, evoca una emoción, ¿no? Por eso el arte nos conmueve, nos provoca nostalgia, nos puede provocar tranquilidad, etcétera, 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 ¿no? Este es precisamente lo que les pide la actividad, que reflexionen ustedes este tipo de asuntos, ¿no? Yo les he compartido mi opinión personal, pero aquí, ¿no? Ustedes mismos pueden diferenciar si es arte o no, ¿no? O qué tipo de publicidad sí sería artística, ¿no? Porque no es lo mismo, por ejemplo, la publicidad del jabón para lavar trastes, ¿no? Que la publicidad, por ejemplo, para el lago de los cisnes en el lago de Chapultepec, ¿no? Entonces, a lo mejor aquí empieza a haber un discernimiento, ¿no? En cuestión de qué cosas podrían ser consideradas artes para ustedes dentro de la publicidad y cuáles no, ¿no? Y aquí lo más importante es que ustedes lleguen a una opinión, ¿no? Reflexiva sobre este discernimiento. ¿Te parece bien, Sandy? Sí, porque es que sí hay publicidad con harta creatividad, que yo digo, mi respeto. Al Claro. menos, al menos yo estoy en un grupo religioso virtual y soy la encargada de crear videos, contenidos en YouTube. Me mandan los audios y yo soy la que le da vida a esos audios. Claro. Y es difícil buscar imágenes acorde a lo que tratar de proyectar un sentimiento, una necesidad espiritual. Y pues creo que sí es arte. No, y Pero te digo que justo fue la discusión con el otro grupo, ¿no? Porque a lo mejor para ti, ¿no? Para mí el son cubano es arte, pero así como lo usa el vecino, pues no, es una escandalera, ¿no? Ay, perdonen, es que me saca un poco y ahora está escuchando banda, ¿no? Y ahí me lo voy a tener que aventar hasta las 6 de la tarde, ¿no?
Pero lo mismo tal vez pasaría si estuviera escuchando a Bach o a Vivaldi, ¿no? Va a variar muchísimo, ¿no? Que justo lo revisábamos en algún momento de la sesión anterior, ¿no? Con Bourdieu, ¿no? ¿Cuáles son, ¿no? Estos intereses que integra el artista para producir un objeto, un elemento de arte, ¿no? Pero también el canal de distribución, pero sobre todo el canal en el cual lo va a recibir la audiencia o el público objetivo, Sandy, ¿no? Estas son las consideraciones de las cuales yo les he ido dando pistas para que ustedes puedan generar esta opinión propia, ¿no? Entonces sí, como tú dices, va a haber una labor artística en la generación de audio, ¿no? Por ejemplo, reducir el ruido, ¿no? Darle un poquito de mayor gravedad al tono de la voz, ¿no? Articular el volumen para que suene lo más parejito y entonces un audiófilo, ¿no? Cuando escucha, ¿no? La ingeniería de un audio sobre alguna pista de música, ¿no? O hace la reedición, ¿no? De alguno de estos elementos, pues un ingeniero de audio no es artista o si es artista porque está presentando, ¿no? La revolución. Yo te diría, ¿no? Que una de los aspectos, digamos, inalienables del arte, ¿no? Es la creatividad. Todo aquello que sea arte debe nacer o emanar de un aspecto de creatividad, ¿no? Entonces, considéralo parte de la reflexión que nos puedes proporcionar en tu actividad, ¿va? Y Eunice, por favor, saludos, Eh, no te había visto. ¿Qué tal, profe? Buenos días. Llegué un Bueno, poquito tarde, pero estoy presente. de hecho hay una muchachita aquí que no ha venido y seguramente alguien la conoce que recomendó una serie y no se ha hecho presente, entonces dígale que tiene una llamada de atención, ¿eh? Sí, bueno. Mi pregunta, profe, bueno, ahorita que está mencionando lo de esta tarea, es que dijo que de preferencia utilizáramos un artista latinoamericano. Hay un artista que a mí me gusta mucho, pero es norteamericano, aunque es de origen haitiano y puertorriqueño. Ajá. Entonces, pues sí me gustaría como que incluirlo para esta tarea porque su arte pues se me hace muy interesante, la verdad es arte de graffiti. Entonces quería saber eso si existe la posibilidad de incluirlo, aunque no sea tal cual un latino. Sí, sí, sí. Bueno, entramos en este discernimiento, ¿no? Y justo así empezó este curso, ¿no? Qué es Hispanoamérica? ¿Qué es Iberoamérica? ¿Qué es Latinoamérica? Recuerdan que al principio establecimos esto del objeto de estudio latinoamericano, ¿no? Sí, considéralo, porque incluso todas estas, ¿no? Islas caribeñas, les digo que en un principio fueron colonias españolas, ¿no? Luego ya entraron los británicos y los franceses a hacerse, por ejemplo, de las Guyanas, ¿no? De algunas islotes del Caribe, pero sí, adelante, ¿no? De hecho, hay una serie de actores, ¿no? Está Osvaldo Guayacín en Ecuador, ¿no? Vamos a tener también en Uruguay, ¿no? Tenemos a Joaquín Torres García. Ustedes escojan la obra artística, pero sí ciérrenlo un poco al contexto latinoamericano. Yo les decía, pues por ejemplo, algo que les va a ser muy referente es el muralismo mexicano, porque ahí, ¿no? Además hay un valor asociativo, ¿no? De identidad y de lo que ustedes consideren. Pero, si tú lo consideras así, Unice, por supuesto tienes libertad de hacerlo, ¿no? Sin problema. Y de hecho me parece una buena sugerencia para aquellos que quieran tomar algún artista fuera del eje de lo recomendado, lo sugerido, pues adelante. Además puede ser de diferente época también, ¿no? Lo que ustedes consideren que se adecue, ¿no? Al precepto de Ujú. la actividad. Lo importante es cumplir con el objetivo de la actividad, ¿no? Así que Bueno. adelante. Ok, sí, pues me parece bien. Y sí, pues sí entra dentro del periodo del siglo XX, pues este artista, la mayoría de su trabajo fue en los ochentas, me parece, Ajá. ochentas y noventas, y pues ya, pues de hecho ya falleció, es del Club de los 27. Sí, por ejemplo, para el discurso político, que es alguien que deberían checar, ¿no? A Cildo Meireles de Brasil, ¿no? Que empieza su obra artística en los setentas. Entonces trae una crítica muy dura contra los ejes imperialistas y el autoritarismo, ¿no? Pero pues yo les digo, este, este artista, pues muchos no lo conocen y les va a costar más, pues estar indagando y todo, ¿no? Entonces, son como las sugerencias, pero ustedes tienen libertad, ¿no? Por ejemplo, para el movimiento, ¿no? De arte feminista y sobre todo hablando como de esta, es que esto lo
por culpa de Sandy nada más hablamos de derechos humanos y nos faltaba revisar todo esto del movimiento artístico latinoamericano, pero estuvo muy padre la intervención de Sandy, no es regaño, al contrario, es un gracias, ¿no? Tenemos Judith Vaca, que hace toda pues este muralismo en la frontera, ¿no? Sobre los chicanos, los indígenas y las mujeres. Y aquí ella construye una idea del realismo, ¿no? De la vida en la frontera, ¿no? Entonces ella empieza con esta serie de discursos, ¿no? A finales de los 70s, inicios de los 80s, ¿no? De lo que sean ahora estas poblaciones vulnerables, ¿no? Esta búsqueda de la justicia social. Entonces, va a haber una serie de representaciones que les digo que vale mucho la pena revisar, pero pues ahí está Judith Vaca, búsquenla, ¿no? Vaca con B de burro, no con B de vaca, es B-A-C-A, y a lo mejor a alguno le interesa este tipo de artistas, ¿no? Entonces aquí ya es a su elección, ¿no? Les digo, va a ser imposible que yo conozca todas las imágenes, pero si me ponen la imagen y el enlace para que yo la consulte, se las tomo en cuenta. Si no me ponen imagen y enlace, entonces, pues ni modo, ¿no? No habrá manera de que yo pueda cotejar su evaluación, ¿no? Y sí, dice, es que me perdí, pensé que hoy iniciaba el módulo. Sí, hoy empieza el módulo 5, pero pues estamos revisando apenas, ya ves que todos vamos atrasados, Sandy, y vamos en módulo 4, ¿no? Pero la siguiente clase, si quieren, vamos a abordar los temas del módulo 5 y la última sesión, porque ya nada nos quedarían dos, la de la siguiente semana y la última, que no, según yo sí entra en calendario, ¿no? Revisamos actividad integradora y ya con eso cerramos el curso, ¿no? Entonces, les agradezco mucho su asistencia, si no hay más dudas, ¿no? Para liberarlos y espero que les haya gustado pues yo no quiero decir clase porque no son clases y sesión tampoco, siento que como les expuse desde el principio, el propósito de estas sesiones es que conversemos, que reflexionemos sobre todo en la realidad porque este tipo de asignaturas así lo requieren, ¿no? Que comprendamos la realidad de manera crítica, ¿no? Que contemplemos todos los elementos necesarios para emitir una opinión, ¿no? Y espero que este tipo de conversaciones que tenemos les ayuden a lograr ese propósito, ¿no? Si no hay más, pues les agradezco mucho su asistencia, su puntualidad y les deseo que pasen una muy bonita tarde. Gracias. Gracias, profe, y buenas tardes, compañeros. Hasta luego. Igualmente. Cuídense. Muchas gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego. Pórtense bien.